La buena tarde. Paso la vida en el taller, la puta grasa no me deja ver. Me gusta oler a babulina y lavarme la piel con gasolina. La puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Estoy aquí desde mi niñez. Cantando Capitán Cavernícola, o más bien Capitán Cavernícola cantando Chile, y aquí con nosotros Rafa Martínez con una nueva propuesta en esta buena tarde, la Carburopedia. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, carburadores, Carburopedia, la historia del automóvil y de todo lo que nos ha traído hasta aquí y cómo han cambiado las cosas, Rafa, porque bueno, hemos hecho historia y hemos hablado justamente antes de ayer, el martes. De ayer, sí. Hemos hablado un poquito también de historia del automóvil y de las señales de circulación y demás. Hemos hecho un poquito de historia con Álvaro Díez al respecto, pero bueno, a partir de ahora, los jueves, un poquito más tarde de esta hora, vamos a estar hablando pues de todo esto, ¿no? De todo lo que nos ha traído hasta aquí, Rafa. Pues sí, de coches y de su historia. Ajá, muy bien. De lo que vamos a hablar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque hay mucho que contar siempre, hay muchas personas, bueno, hay muchos que no saben y que no sabemos prácticamente nada de la historia de los automóviles, y acaso recordamos algunos modelos que hace mucho que no vemos, o nos llaman la atención pues aquellas personas que tienen modelos antiguos y que los tienen muy bien cuidados y que al pasar por la calle pues no nos dejan indiferentes, y miramos para allá y decimos, ¡ay, mira qué bonito! Pero pues pasa. Pasando de eso no podemos decir mucho más o contar mucho más, pero claro, vosotros que hace un montón de años que estáis metidos en el mundo del motor, pues nos podéis contar muchas cosas. Alguna podemos contar. Y yo hoy quería empezar por el principio. Ajá, por la prehistoria. La prehistoria del automóvil. Prehistoria del automóvil. ¿El automóvil antes del automóvil? El automóvil antes del automóvil. Vale, muy bien. Si me dejas que te lea una cosa. Sí, claro. A Mira, ver. El motor es Sí. el órgano que produce energía mecánica capaz de dar movimiento al automóvil. Sí. Esta energía puede ser de dos fuentes, Ajá. térmica y eléctrica. Ujú. ¿Cuándo crees que está escrito esto? Esto, térmica y eléctrica, con el vapor. Esto está escrito Máquinas de vapor. en 1914. Ajá. Que Bueno. ya se hablaba de coches con Ajá. motores eléctricos, Sí. y la energía térmica podía ser la de un motor de vapor Ajá. o la de un motor de combustión. Sí. Y teniendo en cuenta esto, Sí. ¿tú crees que el primer coche fabricado en la historia, como decimos siempre los gurús Sí. del automóvil, Sí. es el Benz Patent Motorwagen de 1896? Hombre, no creo. Tuvo que haber algo antes. Hubo que haber algo Pues hay antes de eso. 120 años de historia anteriores mira. a ese Mercedes, Y, a ese Benz, o perdón. sea que ya se hablaba de utilizar electricidad para mover un coche, o bueno, para mover un motor, hace tantos y tantos años. Porque claro, parece que ahora está de moda, pero... La electricidad en el automóvil apareció aproximadamente a finales de los años 20 del siglo XIX. Ajá. 1828, Ujú. Jedlik, un sacerdote húngaro, Sí, ingeniero, sí. Ajá. creó una especie de patinete con un motor de inducción Sí. que podía circular a Ajá. base de electricidad. Ajá. Y en 1832, Sí. Anderson ya creó un carro Ujú. con un motor eléctrico que Ujú. circulaba, Sí. con baterías no recargables, Ajá. pero era un coche eléctrico Sí, funcional sí.
al uso de cualquier coche de la época. Con baterías no recargables, porque no se conocía ninguna tecnología que permitiese que justamente la energía guardada, almacenada en esas baterías, se renovase, se retroalimentase de alguna manera. Básicamente porque no había dónde enchufarlo. Claro, por ejemplo. Sí. Porque no existía una red eléctrica en aquel momento. Pero es que todavía hay coches anteriores a esos. Porque realmente podemos considerar los coches a vapor como los antecedentes reales del automóvil. Y en 1769 se creó el que yo diría que es el primer automóvil moderno, entre comillas. Se llamaba Fardier a vapor. O sea, que fue francés, vamos. Exactamente, fue francés. Sí. Era un invento creado por un soldado francés a petición del ejército francés y iba a ser una máquina de guerra. El problema, que debió de arrancar y funcionar unos 500 metros, una cosa así. En 1769. Sí. De ese modelo se hicieron un par de evoluciones y en 1771 ya andaba un poco más. Bueno. Pero a partir de ahí, la máquina de vapor aplicada al automóvil se desarrolló muchísimo y sobre todo en la tierra donde se creó la máquina de vapor, en el Reino Unido. En 1784 Murdoch ya hizo un coche bastante funcional con motor a vapor. 1784, finales del 18. Todavía había rey en Francia. Sí. O sea, edad moderna todavía. Les quedaba poco, pero sí. Y los locomóviles, los coches a vapor, se fueron desarrollando... Locomóviles. Como las locomotoras, sí, pero si no llevaban vías, se llamaban locomóviles. Es que yo, si me hablan de automóviles y me dicen algo de loco, me acuerdo del profesor Lokovich, de los autos locos. De los autos locos. Enseguida, que por otra parte iba con, pues justamente, ¿no? Con un artilugio... Exactamente. Que no sé... Que recordaba una locomotora. Y recordaba una locomotora, que no sé muy bien a qué funcionaba, ¿no? Porque ahí la fantasía daba para mucho, pero bueno, pues ahí estaba también. Pues los locomóviles se fueron desarrollando a lo largo de todo el fin del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX y sobre todo en el Reino Unido. El problema, a mediados del siglo XIX, la carrera en el mundo del automóvil se convirtió en una cosa de franceses y alemanes. ¿Por qué? Pues porque aquellos primeros coches, primeros automóviles, primeros locomóviles y coches eléctricos en el Reino Unido aparentaban ser inseguros. La locura de alcanzar el doble de la velocidad de una persona caminando y la mitad que un caballo desbocado era una cosa loca. Y se creó una ley, la Locomotive Act de 1865, que vino a limitar la velocidad y a limitar... Realmente la ley lo que decía era que en aras de la seguridad... no sé si te lo creerás. En aras de la seguridad había que limitar la velocidad de los automóviles a un máximo de 6 kilómetros por hora o la velocidad de una persona caminando. Todo conductor debería de ir acompañado de un ingeniero. Sí, exactamente. Y ya se complica. Debería de ir delante caminando un lacayo con una bandera roja. Para avisar a la gente. Para avisar a la gente de que venía un coche peligrosísimo a 6 kilómetros por hora. Cuidado que viene el jefe. ¿Fue realmente en aras de la seguridad? Fue porque los magnates del ferrocarril, que desde 1830 estaban montando como locos líneas de ferrocarril en el Reino Unido, vieron que si la gente tenía un medio independiente de viajar, que no necesitaba cebada, ni necesitaba descansar, ni necesitaba los cuidados que necesita un carro con caballos, iban a tener una independencia que les iba a permitir no pagar billetes de tren. Entonces pidieron expresamente al Parlamento británico que limitara el funcionamiento de los vehículos automóviles. Esa ley
permaneció en funcionamiento en el Reino Unido hasta 1896. Ajá. Y por eso, durante los primeros años del automóvil conocido, esos años que van entre mediados de los años 80 y mediados de los años 90 del siglo XIX, el Reino Unido está prácticamente desaparecido en cuestión de automóviles. Porque había que seguir inaugurando líneas de ferrocarril en el mundo, que por cierto, como bien dices, la industria británica era mundialmente conocida y muchos de las primeras vías de trenes y de las primeras circulaciones de trenes en el mundo son británicas. De hecho, en muchos países donde la circulación se hace por la derecha, los trenes circulan por la izquierda. Y pues entonces sucedió eso. Hasta 1896 no se abolió esa ley. Que cuando se abolió, se celebró una carrera, la Emancipation Run se llamó, en la que se corrió entre Londres y Brighton, y al final de la carrera se descerrajó una bandera roja, se quemó. Y se convirtió en el Reino Unido la bandera roja en un símbolo de la opresión del automovilista. Anda. Sí. Bueno, luego tuvo unos primeros años, claro, digamos que de lógica resistencia, porque todo cambio tiene primero una gran resistencia por parte de buena parte de la sociedad, casi siempre, y el caso del automóvil no fue una excepción. No fue una excepción, como todo. Y en el automóvil hubo también al principio, igual que hay ahora, esa división entre a mí me gusta más el vapor, a mí me gusta más el eléctrico. Los eléctricos al principio, yo he llegado a leer artículos en los que hablaban artículos de época, en los que hablaban de que el coche eléctrico era una de las soluciones para la ciudad, para los profesionales que no se podían manchar, tipo médicos, o en aquella época, ahora no estaría bien visto, para las señoras. Y luego eso, en Estados Unidos, por ejemplo, desde 1879 hasta 1895, existió una patente de un ingeniero aficionado, un ingeniero de garaje, que realmente era abogado, un abogado neoyorquino, se llamó George Baldwin Selden, que obligaba a todo el que quería fabricar un coche de motor de combustión con 4 ruedas en Estados Unidos, tenía que pasar por caja y pagarle al señor Selden sus derechos de patente. Bueno, de modo que durante un tiempo se convirtió en el, bueno, pues eso, ¿no? En el magnate del automóvil de los Estados Unidos, patentado el invento. Ajá, muy bien. ¿Y cómo sigue esa prehistoria? Pues sigue, estamos cerca ya de llegar al Benz Patent Motorwagen, pero realmente si buscamos un antecedente del coche actual con 4 ruedas, con volante y con frenos con motor de combustión. Sí, porque atención que lo de los frenos tampoco... Los frenos en aquella época solían ser a 2 de la rueda solo, como... los frenos de los primeros automóviles son derivados de los primeros carros. Muchas veces es una palanca que solo fuerza 2 de las ruedas. Y sí, porque los frenos a las 4 ruedas, ya lo contaremos más adelante seguramente, llegaron pues unos 30, 40 años después, y fueron llegando por fases. Primero se frenaban de forma independiente los 2 ejes, y luego ya llegaron los frenos que actuabas con una sola palanca o con un solo pedal sobre los 2 ejes. Y pues eso, en 1884, otro francés, ya sabemos que el Reino Unido está por ahí a sus cosas, con sus ferrocarriles. Con eso, poniendo trenes en el mundo. Pues otro francés llamado Delamare de Woodville patentó
en febrero de 1884, el primer vehículo automóvil que, lo que te digo, tenía 4 ruedas, tenía volante y tenía motor a combustión. Ajá. Era lo más parecido a un automóvil moderno. Es más, se suele decir que el volante no llegó al automóvil hasta que Vaquerón lo introdujo en los Panhard. Sin embargo, eso... Esta patente de Debutville se produjeron muy poquitos y no llegó a tener la popularidad que tuvo después el Benz, pero ya tenía volante. Pero después la gente fue copiando del Benz y la mayor parte de los vehículos conocidos son con la típica palanca de dirección. Sí. Pero... Bueno, la típica palanca de dirección, dice Rafa Martínez, y hace el gesto. Bueno, pues usted imagínese que donde está el volante ahora había pues una manilla larga que se giraba como, bueno, pues un poco como se giraban aquellos mecanismos de las máquinas de ferrocarril o del metro. O de los carros. La verdad que el primer automóvil... Es el mismo sistema. Los primeros automóviles eran derivados de los carros de caballos. Es más... Muchos de los coches pioneros en el mundo del automóvil se conocen como horseless, coches sin caballos. Entonces realmente son carros de caballos. Es más, el Debutville, cuando ves la foto, es prácticamente una diligencia. Son carros sin caballos que llevan acoplado al eje trasero generalmente un motor a combustión. Bueno. Y cómo, va a ver, que tenemos que llegar, tenemos que llegar a, bueno, pues a ese momento en el que el automóvil ya no se convierte en prehistoria y comienza a ser presente. Pues sería en enero de 1886, cuando Carl Benz, un alemán, quizá con mejor prensa que todos los anteriores, posiblemente con mejor publicidad, patenta el que se llamó, además, claro, ya lo traía en el nombre, el Benz Patent Motorwagen. O sea, el Benz patente de coche a motor. Muy bien. Y ese fue el que generalmente se considera el primer vehículo automóvil de la historia. Que me parece a mí que hizo un primer recorrido, o que fue el primero en hacer un recorrido largo, como de unos 50 kilómetros o algo así, ¿no? Berta, la mujer de Carl, fue la primera mujer en hacer un viaje largo. No sé si fueron unos 100 kilómetros, 116, una cosa así, con sus 2 hijos, además, en aquel triciclo es un triciclo con un banquito, es el que pusimos en la foto de las redes sociales, con un banquito pequeño. No me quiero imaginar eso sin radio y con el traqueteo y a 16 kilómetros por hora, que son horas. Sí. Bueno, pero alguien tenía que hacer el primer viaje, alguien tenía que hacerlo con, vamos a decir que con pocas comodidades, pero seguramente para entonces era toda una revolución. Era la manera en la que, bueno, en ese momento seguramente muy poquitas personas durante mucho tiempo, hasta que llegase, y ya llegaremos a la fabricación en serie de los automóviles, y otras cuestiones que sucedieron también a partir de la fabricación del primer coche, que ya llegaremos a esa parte de la historia, pero que eso modificó muchas cosas, no solamente la utilización del automóvil, sino que en el ámbito socioeconómico muchas cosas cambiaron, porque había que lograr que todos pudiesen, o que cuantos más personas mejor pudiesen comprar automóviles, y eso revolucionó muchas cosas. Otra cuestión, la del primer coche producido en cadena, con la que igual hacemos amigos también. ¿Sí? Vamos a dar una teoría digamos que va en contra de la teoría habitual. Sí. O sea, que no vamos a decir que fue Ford, fue el Forte el primer coche producido en cadena. Bueno, pues eso lo vamos tiene otros méritos el Forte, pero no es uno de sus méritos. Bueno, eso lo vamos a contar la próxima semana. Hoy damos por inaugurada esta Carburopedia con Rafa Martínez, y vamos a recordar también que tenemos la 1314, una revista en la que podemos pues saber y conocer mucho de la historia de los automóviles, y que ya la tenemos a la venta, ¿no, Rafa? Sí, desde el 16 de enero ya sacamos el primer número. Sí. Y sí, todas estas cosas, lo que acabamos de contar y alguna cosina más pueden encontrar en la 1314. Vale, ¿dónde conseguimos la 1314?
Pues principalmente en el CIP Avilés, en lo que era la antigua escuela de maestría. Allí es donde nosotros estamos estudiando y donde se la podemos vender. Y si no, a través de nuestras redes sociales, la 1314 Redacción o la mía Carburador Doble, se nos puede mandar un mensaje y la enviamos a cualquier sitio. Hoy sale una para Sevilla y otra para Jaén. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la Carburopedia en esta buena tarde con Rafa Martínez. Rafa, muchísimas gracias. A ti.